Yo estudié ingeniería industrial, pero me he dedicado siempre al tema de la bioconstrucción, la geología, los estudios de las casas, de cómo afectan los factores ambientales a la salud, y sobre todo a dar charlas, a divulgar. Tenemos también una empresa junto con Marina, mi mujer, y nos dedicamos a buscar y a seleccionar productos de salud. Y eso es lo que nos llevó a encontrar el tema del agua enriquecida con hidrógeno, que algunos ya habéis oído hablar. Pues llevamos ya más de 4 años aquí en España divulgando sobre esto, cuando esto es algo que en el mundo todavía no se conoce. Y esto es algo revolucionario, y de eso vamos a hablar. Pues Isidro es un terapeuta que se dedica a la salud. Y ahí tenéis 3 casos en este testimonio de una enfermedad degenerativa de columna, un cáncer de colon y una dermatitis atópica desde los 14 años, también un caso gravísimo. Y no son casos únicos. Esto le está dando la vuelta a enfermedades gravísimas. Pero lo importante del hidrógeno no es lo que hace con la enfermedad. Y aquí vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar sobre todo de salud. Y ahora al principio de la charla os hago esta pregunta. ¿Os habéis planteado seriamente el llegar a ancianos con salud? Y eso es algo que normalmente no pensamos. Pero eso es de lo que trata esta charla. De esto, de llegar a anciano con salud. Y ahí es donde entra el tema del hidrógeno. ¿Qué hace el hidrógeno? El hidrógeno es el antioxidante más potente que existe. Entonces, para entender el efecto de la oxidación, de los antioxidantes, hay que entender un poco la oxidación, que es muy sencillo. El oxígeno oxida. ¿Cómo oxida el oxígeno? Pues el oxígeno se combina y roba electrones. Por eso el hierro se oxida. Las moléculas de aire van robando electrones y las moléculas de hierro se van degradando. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Nosotros necesitamos oxígeno para metabolizar y generar energía, pero eso produce unos residuos, unas formas muy reactivas de oxígeno, que son los famosos... Ay, perdón, que estaba... Pero me oís, ¿no? Sí, entonces pasamos de... Los famosos radicales libres. ¿Qué hacen los radicales libres? Esas formas reactivas de oxígeno, pues oxidar. Van por nuestro cuerpo, roban electrones de nuestras células, las oxidan y las degradan. De ahí viene el famoso envejecemos porque nos oxidamos. Pero ¿qué pasa hoy en día? Pues que estamos expuestos a muchos factores que generan un exceso de oxidación. La propia respiración. ¿Sabéis una de las cosas que más oxida? En Japón son uno de los pueblos más longevos que hay, tienen pocas enfermedades degenerativas por la dieta que tienen, pero dentro de Japón hay una isla, la isla de Okinawa, donde son especialmente longevos. ¿Por qué? Aparte de la dieta, allí tienen una costumbre, que es comer hasta quedar un 70% lleno. O sea, se quedan con hambre, comen poco. Y solamente por eso consigue llegar a los 100, 110 años. Igualito que aquí, ¿no? Que también comemos poco. Nos quedamos con hambre, ¿no? Toma, te voy a sacar el embutido que parece que te has quedado con hambre. Solamente con el tema de las digestiones, para hacer la digestión necesitas metabolizar mucho y eso genera más radicales libres, con lo cual el cuerpo se degrada más. Solamente con el tema de limitar las digestiones diariamente ya consiguen llegar a los 100, 110 años. De hecho, en una playa de Okinawa hay una piedra que hay allí como una especie de oración, está escrito, que dice que una cosa así como que a los 70 eres un niño, a los 80 un adolescente, y dice, si a los 90 vienen tus ancestros para pedirte que te reúnas con ellos, les dices que se esperen hasta los 100 y te lo piensas, ¿no? Pues eso solo con esto. Los procesos de detoxificación, las enfermedades, las infecciones, las inflamaciones, el estrés, hay un estrés ambiental, hay un estrés laboral, hay un estrés emocional. Todo eso, la exposición a los contaminantes, la exposición a rayos solares, en fin. Nuestro estilo de vida genera un exceso de oxidación, un exceso de radicales libres, lo que se conoce como el estrés oxidativo. ¿Qué hacen esos radicales libres? Causan daño en las células, las oxidan, causan daño en las células y ese daño se va acumulando. Poco a poco, pero diario. ¿Qué está hecho en el cuerpo de células? Todo. La oxidación
afecta a todos los sistemas. Ese daño celular afecta a todos los sistemas del cuerpo y está relacionado con todas las enfermedades degenerativas, que son las que sufrimos hoy en día. ¿Por qué no todos tenemos las mismas enfermedades? La oxidación afecta a todos los sistemas. El que tengas más débil, por ahí va a salir la enfermedad. Pero todas están relacionadas con ese estrés oxidativo, causadas por ese daño celular que se va acumulando. Ahí entran los antioxidantes. ¿Qué hacen los antioxidantes? Cada vez se está hablando más de los antioxidantes, más importancia. Los antioxidantes lo que hacen es que se combinan con esos oxígenos, con esos radicales libres, le da el electrón que busca y ya no roba de tus células, ya no te oxida. ¿Eso es el efecto antioxidante? Así de sencillo. Eso es lo que hace el hidrógeno. Lo que pasa es que el hidrógeno es mucho más potente. De hecho, hay un estudio que explica que 1,5 litros de agua enriquecida con hidrógeno equivale al poder antioxidante de 40 zanahorias, 500 manzanas o 700 plátanos. Pero de hecho, ni siquiera esto, es muchísimo más. Ahora entenderéis por qué. El hidrógeno, a diferencia de otros antioxidantes, es el único que se combina con todas las formas de radicales libres más perjudiciales. El resto de antioxidantes son selectivos, cada uno se combina con unos determinados tipos de radicales libres. El hidrógeno se combina con todos. Segunda ventaja, hidrógeno y oxígeno se transforman en agua. En todos los procesos se transforma en agua. Eso está muy demostrado a nivel científico, pero es que es así de sencillo. Esos radicales libres de oxígeno, oxígeno y hidrógeno, agua. El resto de antioxidantes dejan residuos. Cuando empiezas a estudiar los antioxidantes, te están diciendo que deberíamos tomar unos 14 kilos de verduras variadas al día para conseguir las cantidades diarias recomendadas de antioxidantes. ¿Quién se toma 14 kilos de verduras al día? Y además variadas para conseguir toda la gama de antioxidantes para combatir toda esa batería de radicales libres. Por otro lado, hay otros estudios que te están diciendo que incluso esas cantidades diarias recomendadas no son suficientes para combatir el nivel de oxidación al que hoy estamos expuestos. Y además, ¿qué pasa? También podéis escuchar, es que tomar muchos antioxidantes es malo, porque dejan residuos. O sea, ¿en qué quedamos? Hagamos lo que hagamos, o sea, no llegamos a compensar esa oxidación, por mucho que nos cuidemos. El hidrógeno se combina con todo, se transforma en agua, pero la clave del hidrógeno, lo que hace al hidrógeno tan potente, es esto. Este numerito, esto de aquí es el peso molecular. Te indica el tamaño que tienen las moléculas. La vitamina C176, la catequina del té verde, la vitamina E, la famosa Q10, que la ponen las cremas por el efecto antioxidante en la piel. No sé si os acordáis de la tabla periódica, pero bueno, ahí. Perdón, os la he puesto aquí. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, porque es la molécula más pequeña que existe en el universo. Es un protón y un electrón. No hay nada más pequeño que el hidrógeno. Cuando tú lo metes en el cuerpo, el hidrógeno difunde y llega a todas partes. El hidrógeno es un gas terapéutico. Se puede tomar inspirado, se puede tomar inyectado en soluciones salinas y otra forma es disuelto en el agua. El agua es un portador del hidrógeno. No se trata del agua, se trata del hidrógeno. Pues en cuanto tú bebes el agua con hidrógeno, evidentemente es mejor tomar agua que estar pinchándose o yendo con la botella de gas hidrógeno y la mascarilla. El hidrógeno difunde y llega a todas partes. Es capaz de traspasar la pared celular. Llega incluso al núcleo donde está el ADN. Protege el ADN de la oxidación. Cuando el ADN se oxida y se degrada es donde empiezan las mutaciones. Cuando tú ves los estudios, te están hablando del efecto anticancerígeno del hidrógeno. ¿Por qué? Porque es capaz de llegar ahí, incluso repara el ADN. Por eso, como habéis oído un caso de cáncer de colon, y en estos casos se puede hablar de eso. Pero no solamente con el cáncer, con la diabetes, hipotiroidismo, síndrome de Crohn, protege el hígado, todas las enfermedades degenerativas. Hoy en día hay más de 500 estudios científicos que demuestran la fertilidad de hidrógeno en más de 170 modelos de enfermedad. ¿Con qué? Con todo, porque está yendo a la causa, ese daño celular causado por la oxidación. Y la historia del hidrógeno sobre todo, y le está dando la vuelta a enfermedades, casos gravísimos, pero no es lo que hace con la enfermedad.
¿Sabéis cuál es el órgano que más se oxida? ¿Qué más está expuesto a la oxidación? Antes se me ha colado la diapositiva, pero ha salido aquí. El cerebro. Y la historia del cerebro es que está muy protegido por la membrana hematoencefálica. Y eso hace que muy pocos antioxidantes, por muchos que tomemos de esto, muy pocos son capaces de traspasarla y llegar al cerebro. Y el cerebro es el órgano que más se oxida. Y cada vez estamos más expuestos a esos químicos, contaminantes, estrés, campos electromagnéticos, humo, alcohol, ultravioletas. Y ahora os vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Cómo están los ancianos de hoy en día? Y ancianos estamos hablando de 85 años para arriba, ¿eh? ¿Están bien? ¿Están sanos todos? La inmensa mayoría. Quien no toma una, toma 5 y quien no toma 10. Cuando hablas de esto con la gente, alguno te dice, no, es que mi abuelo tiene 90 o tiene 80 años y está de maravilla. ¿Seguro? ¿Está bien, sano? Hombre, le duele no sé qué, tiene no sé cuántos, toma un poquito porque tiene la tensión o no sé qué. Ah, entonces sano no está. Que es que también, estos son reflexiones porque también dices, hombre, es que con 80 años algo tiene que tener, ¿no? ¿Por qué? Hombre, lo de las pastillas es mucho por la industria farmacéutica. Sí, pero porque tú vas al médico, te enganchan y eso. Pero bueno, eso sabemos todos cómo funciona. Pero la idea generalizada esa, porque yo cuando les haces reflexiones a la gente sobre el tema de la salud, es que con 80 años algo tienes que tener. ¿Por qué? ¿Por qué te haces mayor y te pones enfermo? Hoy desafortunadamente es así, pero eso no tiene por qué ser así. ¿Sabéis de qué se muere la gente longeva? Los ancianos esos de Okinawa que llegan a los 100 y 110 años y más. ¿Sabéis de qué se mueren? Como el chiste, se mueren de repente. ¿De qué se murió? De repente. No se mueren de enfermedad, se mueren de viejos. Y esa es la historia. Los ancianos de hoy en día no han tenido las cargas oxidativas que tenemos nosotros. Ni comían comida procesada, ni tenían el estrés que hay ahora, ni la contaminación que hay ahora. Tampoco llevaban uno de estos en el bolsillo, como imagino que lleváis todos vosotros, ¿eh? Y mira cómo están. Aparte, otra de las reflexiones es que los ancianos de antes había enfermedades infecciosas. Antes había 10 hermanos y 3 se morían. Los ancianos de hoy en día son los duros, los que han tenido un sistema inmunológico fuerte. ¿Cuántos números crees que tenemos nosotros hoy en día para llegar a ancianos con salud con el estilo de vida que tenemos? ¿Os habéis visto con 85 años? Vivimos más, pero no vivimos mejor. Y esto no os lo digo para asustar. Os lo digo para tomar conciencia. Yo hago charlas en los colegios para concienciar a los padres sobre los efectos que tienen los campos electromagnéticos. Que los niños vayan con 9, 10 años y que salgan de clase con el móvil, eso es una barbaridad. Los expertos están advirtiendo que esto va a ser la mayor crisis sanitaria de la historia de la humanidad en 20, 30 años. Y están hablando solo de los efectos de los campos electromagnéticos. Hace unos 3 meses estuvimos en Barcelona, en una asociación de electrosensibilidad, fatiga crónica, sensibilidad química, pues todas estas enfermedades. Había una doctora que estaba hablando sobre el efecto de los disruptores endocrinos, que esos son los químicos orgánicos que actúan en el cuerpo como si fueran hormonas. Las glándulas generan hormonas y eso es lo que regula el metabolismo. Pues los químicos orgánicos el cuerpo los confunde con hormonas y eso te desbarajusta. Pues esta mujer está haciendo charlas explicando la crisis sanitaria que va a venir. Está diciendo lo mismo, porque está viendo los estudios que hay sobre los disruptores endocrinos y está alertando a la población para tomar medidas. Y no es que le guste dar malas noticias, pero está viendo la que se nos viene encima y está hablando solo de los disruptores endocrinos y está diciendo que esta generación son los niños de ahora. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos estado expuestos a la carga química, nunca antes eso había pasado y eso tiene unos efectos acumulativos. Y cuando tú sumas los disruptores endocrinos más los campos electromagnéticos más todo lo demás, pues la que viene, pues esa es la que muchas veces no vemos.
o no queremos ver, o qué pasa, por mucho que veamos, ¿qué hacemos? Pues se trata de tomar conciencia para empezar a tomar actuaciones en nuestra vida. Y ahí es donde entra el hidrógeno. El hidrógeno es el antioxidante más potente que existe, pero sobre todo es el único capaz de traspasar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro de una forma masiva. Tú tienes una migraña, una jaqueca, un dolor de cabeza, incluso una resaca, te tomas 3 vasos de agua y se te pasa. Hay un señor en Zamora, 20 años, con migrañas crónicas, en una semana se dejó la medicación. Y casos así. Incluso los estudios demuestran la efectividad del hidrógeno con el Alzheimer y el Parkinson. ¿Sabéis qué hay por ahí para tratar el Alzheimer y el Parkinson? Nada. Pues el hidrógeno lo trata. ¿Por qué? Porque llega al cerebro. Y eso es lo más importante que hace el hidrógeno. Y hoy en día no hay nada que haga lo que haga el hidrógeno en el cerebro. Y eso es algo revolucionario que va a cambiar el destino de la humanidad. Y va a cambiar vuestro destino. Ahora, eso depende de vosotros también. Hay que tomar la decisión. No es un tema del agua, pero la estructura del agua cambia. ¿Qué le hace el hidrógeno al agua? Cuando tú pones hidrógeno en el agua normal se agrupa en unas agrupaciones de unas 15-20 moléculas. Se enganchan unas moléculas de agua con otras. El hidrógeno ocupa el enlace que ocupaba una molécula de agua y el hidrógeno es mucho más pequeño, con lo cual conseguimos que esas agrupaciones de 15-20 moléculas pongan unas agrupaciones de 5 o 6 moléculas. El tamaño más pequeñito de agrupaciones de moléculas de agua se consigue con el hidrógeno, no con todas las tecnologías de hidrógeno. Eso ya son diferencias de unas máquinas que hacen agua enriquecida con hidrógeno con otras. Esto es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque este agua llega donde este agua no llega. Es un agua hiperhidratante. La piel es algo que te cambia espectacular, pero se nota en la textura del agua. Cuando tú bebes el agua con hidrógeno, es un agua muy suave, es un agua que no pesa. Y se pueden beber grandes cantidades de agua. Una señora de Alicante le habían quitado un tumor en el pecho, le estaban dando quimioterapia. Se bebía 8 litros al día. Que tú dices, 8 litros es una barbaridad. De esto sí. De hecho, 8 litros no te puedes beber, los riñones te los cargas. Pero este agua, tuve los estudios y te dice antiefectos secundarios de la quimioterapia. Esta señora se levantaba 2 litros. Antes de irse al hospital, 2 litros. Le daban la quimio y por la noche se iba por ahí a cenar para celebrarlo. Estuvo más de 1 año con la quimio. Ni llegas en la boca, ni osteoporosis, nada. Cuando le contó al oncólogo lo de la quimio, pues lo del agua hidrogenada, pues el oncólogo pasó del tema, le echó un broncazo, la envió al nefrólogo. El nefrólogo se compró 3 máquinas. Los riñones no sufren, todo lo contrario, empiezas a depurar. Un señor con 82 años a punto de entrar en diálisis, la creatinina en 7,8, que más de 1,40 estás fastidiado. Al mes y medio va al médico y el médico le hace repetir los análisis, pues decía que se habían equivocado. La tenían 1,1. Y casos de esos, así. Ha habido gente que ha empezado a sacar las piedras del riñón, pero al principio a empezar a beber litros. ¿Por qué? Porque esta estructura del agua hace que los riñones funcionen mucho mejor. El agua no solamente hidrata, el agua es el portador de todos los procesos biológicos, es la que saca los nutrientes, o sea, la que lleva los nutrientes y la que saca los residuos, con lo cual todos los procesos metabólicos van a empezar a mejorar. La alimentación, los nutrientes, los complementos, incluso si se está tomando medicación, esos principios activos los va a llevar mucho mejor a la célula y va a hacer que todos los procesos los procesos depurativos mejoran. O sea, es un potenciador de todo lo demás, aparte de lo que hace el hidrógeno. El hidrógeno actúa de varias formas. Sobre todo, contrarresta los radicales libres y reduce los daños de la oxidación. Otra cosa muy importante que hace el hidrógeno, no solamente es antioxidante, el hidrógeno es la fuente de energía de la célula. La glucosa que sacamos de los alimentos son carbonos e hidrógenos, igual que la gasolina, los hidrocarburos. ¿Habéis oído que hay coches de hidrógeno? El hidrógeno es un combustible. El hidrógeno combustiona con el oxígeno, produce energía y por un coche que funciona con hidrógeno sale vapor de agua por el tubo de escape. No contamina nada. Cuando la célula quema glucosa genera radicales libres, como cuando un motor quema gasolina. Genera monóxido de carbono más otros contaminantes. Cuando la célula quema hidrógeno, el hidrógeno llega a la mitocondria, produce energía y se transforma en agua. Más energía en vuestro día a día. Más que la energía
se nota, pero sobre todo se nota en el rendimiento, no te cansas. Yo tengo una amiga que se compró la máquina, porque hay gente que ha empezado a beber con el agua con hidrógeno, y cuando le preguntas, pues dice, bueno, ¿y qué tal va el agua? Ah, pues yo no he notado nada. A ver, se nota en la textura del agua, ella la piel se ponía crema todos los días, dejó desde el primer día de ponerse crema, lo había notado mucho, estaba contenta, pero decía, bueno, ¿y notas en la energía y todo eso? Y me decía ella, pues dice, oye, pues yo no noto nada. Bueno, después de 7 meses viene un día y me dice, Pablo, por fin he notado el efecto del agua. Y le digo, ¿qué te ha pasado? Me dice, mira, ayer salí a correr. Ella es funcionaria, está estudiando para hacer unas oposiciones, para mejorar. Y eso, pues se ve que cuando terminó las oposiciones, pues retomó el tema del ejercicio. Y dijo, mira, ayer salí a correr. Dice, me tiré 3 kilómetros corriendo que no me cansaba. Dice, estoy alucinando. Dice, antes cuando salía a correr más a menudo, a menos de la mitad me tenía que parar a descansar. Dice, no solamente es eso, normalmente cuando tú te tiras una temporada sin hacer deporte, ahora en primavera que empieza a hacer buen tiempo, a lo mejor te tiras a correr y dices, va, hoy voy a salir a correr. Ya a los 10 metros estás sacando el hígado por la boca. Y te das cuenta de dices, estoy hecho polvo. Y ahí te das cuenta, y te parecía que estabas bien. Pues no solamente lo noto en que no tenía ese cansancio, sino que tenía mucha más resistencia que antes. Los deportistas están mejorando el rendimiento de una forma espectacular. Por esto, porque da energía. Y el tema de que el agua tenga esa estructura pequeñita, eso también es muy importante. Porque normalmente no bebemos el agua que tenemos que beber. Tenemos que beber agua de una forma periódica. Si no bebemos agua, la señal de sed es una señal de alarma. Ahí ya estamos deshidratados, ya hemos hecho tarde. ¿Qué pasa? Te encuentras a gente que dice, yo es que no tengo sed, no bebo agua porque yo nunca tengo sed. No es que no tengas sed, es que si tú no haces caso a esa señal de alarma, el cuerpo la va apagando. La historia es que si tú te esfuerzas un poquito en beber agua, esa señal de alarma la recuperas. Una de las cosas que pasa con este agua, la gente mayor, sobre todo los ancianos, ¿qué pasa? A medida que te haces mayor, el sistema nervioso se va degradando, con lo cual la sensación de sed la pierdes. La inmensa mayoría de ancianos, por no decir todos, sufren deshidratación crónica. Como no tienen sed, no beben. Cuando empiezan a beber este agua, te dicen, Pablo, es que este es un agua que me da sed, es que te deja la boca seca. Cuando tú la bebes y estás deshidratado, es un agua que el cuerpo la absorbe enseguida y te pide más. Y los ancianos te dicen eso, es que es un agua que te deja la boca seca. ¿Por qué? Por esa hidratación. Y eso es muy, muy importante también. ¿Qué hace el hidrógeno? Sobre todo, mejora el metabolismo. No es lo que hace con la enfermedad, es lo que hace con la salud. Da vitalidad. Envejecemos porque nos oxidamos. Recordar eso. El antioxidante más potente que existe en el agua que bebemos todos los días. La gente no va a clínicas anti-envejecimiento y todos los tratamientos anti-aging y todas estas cosas que parece que sea para los ricos y se hacen, pues son tratamientos antioxidantes. Pues ahora tenemos en el agua que bebemos todos los días el antioxidante más potente que existe. Y a veces le digo a la gente, digo, y hay una enfermedad que sufre toda la humanidad. En el Biocultura de Sevilla, una señora me dijo, sí, dice la estupidez. Y digo, vale, son dos. La otra es el envejecimiento. No es que sea una enfermedad, pero envejecemos porque nos oxidamos. Y llegar a una buena vejez, y una vejez sobre todo con salud, lo podemos conseguir contrarrestando esa oxidación. En el tema de la piel, brutal. El antioxidante cerebral más potente que existe. La inflamación es una oxidación. Cuando el cuerpo se oxida, se inflama. Y la inflamación es la que destroza todos los sistemas. Fibromialgia, fatiga crónica, electrosensibilidad. ¿Qué pasa? La fibromialgia, la inflamación, cuando te oxidas, te inflamas, y cuando te inflamas, pues afecta a las articulaciones, tienes dolores, afecta a la mitocondria, deja de producir energía, estás cansado, tú vas al médico, el médico te mira los riñones, te hace unos análisis, te mira el hígado, los pulmones, tú estás bien, estás dentro de los parámetros, no tienes ningún órgano afectado, pero tú estás hecho polvo.
y el médico no sabe qué te pasa. Es que es psicosomático y estas historias. Ahora ya se ha reconocido la fibromialgia como una enfermedad. Bueno, pero es que todas, fibromialgia, fatiga crónica, electrosensibilidad, ¿sabéis de dónde viene todo eso? Pues ya hay estudios, bueno, tenía por ahí un estudio de la fibromialgia, un trastorno de estrés oxidativo. No hace falta decir cómo va el hidrógeno en esos casos. Alucinante, porque está yendo a la causa, que es la oxidación. Pues la oxidación genera inflamación, y la inflamación es la que se carga a todos los sistemas. Las alergias lo mismo, el sistema inmunitario, bueno, la inflamación, cuando tú te haces un corte empiezan a entrar virus y bacterias. El sistema inmunológico funciona oxidando. Llegan los glóbulos blancos y lanzan lo que le llaman el estallido oxidativo. Oxidan, roban electrones, entonces así es como matan los virus y las bacterias. Pero ¿qué pasa? Que también afecta a todo lo que hay alrededor, a nuestras células. Por eso la herida se inflama. La inflamación es una oxidación. Las alergias es que el cuerpo reacciona al sistema inmunológico frente a algo que no tendría que reaccionar, al polvo, al polen, algo que llevan los alimentos. Llegan los glóbulos blancos, ¡pum!, estallido oxidativo. Se te oxida, pues se inflama la garganta, la nariz y todo eso. El hidrógeno no es que actúe con la causa de la alergia, sí, porque al final mejoras todo el metabolismo, pero sobre todo con los síntomas. Con las alergias es delicado. Ha habido casos espectaculares, una señora con alergia a perro, gatos, polen, polvo, más de 15 años tomando antihistamínicos. En 2 meses dejó de tomar antihistamínicos. Ahora, no siempre ha sido ese milagro, depende también de la causa. Hay veces también que el hidrógeno, un mismo efecto tiene distintas causas, y a veces el hidrógeno es más potente con unas que con otras. También el concepto es que hay gente, mucha gente, se pone con el tema del agua con hidrógeno por la enfermedad. Dice, no, yo es que tengo esto, ¿qué pasa? El hidrógeno lo que hace es potenciar la salud. Yo le digo, esto no es por la enfermedad, esto es por la salud. Muchísimas veces cuando la salud pasa por debajo de un nivel, pues entonces se manifiesta la enfermedad. ¿Qué pasa? Pues si el hidrógeno te lleva hasta aquí, tú te recuperas de esa enfermedad y genial, porque tú te la has comprado porque te querías recuperar de esto, te has recuperado. Pero ¿qué pasa? Que si el hidrógeno te lleva de aquí a aquí y no hemos hecho esto, entonces ya lo hemos liado. Porque tú te la has comprado por esto y no te has curado. El hidrógeno es un potenciador de todo lo demás, o sea, también hay que beber agua y hay que tener unas dosis y eso. Y eso también hace, porque la dosis también marca la diferencia. Pero estás mejorando la salud, y eso es lo que hace siempre. Y ese es el concepto de salud, no el concepto de enfermedad. Y eso hay que tenerlo claro. Dolores musculares, articulares, artritis, artrosis, lumbalgias, porque no está quitando la causa, pero sí la inflamación. Y bueno, la causa también, al mejorar todo el metabolismo, pues poco a poco, con el tema de la diabetes espectacular, todas las enfermedades circulatorias, todas están relacionadas con el tema inflamatorio, la tensión arterial, con el tema del estreñimiento es algo alucinante, y hay gente que tiene problemas serios. Eso, vamos, en todos los casos que yo conozco siempre se ha regulado, pero ya no solo eso. Colon irritable, colitis ulcerosa, síndrome de Crohn, estamos hablando ya de palabras mayores. Incrementa el rendimiento deportivo por varias cosas. Los deportistas, cuando tú haces deporte, necesitas metabolizar más, generas más radicales libres. Llega un momento en que el cuerpo se satura de radicales libres, con lo cual corta la producción de energía. Dice, hasta aquí hemos llegado. Hay deportistas que se inyectan vitamina C. ¿Para qué? Para bajar el nivel de oxidación, entonces el cuerpo puede producir más energía porque puede emitir más radicales libres. El hidrógeno está bajando el nivel de oxidación y no genera residuos. Por eso los deportistas están mejorando el rendimiento de una forma espectacular. Aparte, por eso, porque baja el nivel de oxidación y porque aparte da energía. Si el hidrógeno es tan bueno, ¿cómo es que no se conoce? ¿No? Porque os haréis esa pregunta. La historia del hidrógeno es que es algo muy reciente. Se pensaba que el hidrógeno era un gas inerte y que el cuerpo no reaccionaba. Sí que se conoce desde antiguo, pero es algo que no se había prestado atención, ¿no? Se pensaba que no reaccionaba dentro del cuerpo. En Japón se conoce, ahora os contaré por qué, y un doctor japonés en el 2007 hizo una publicación en Nature Medicine, una revista muy prestigiosa, y eso despertó el interés de la comunidad científica.
Hoy en día se han hecho más de 500 estudios que demuestran efectividad del hidrógeno en más de 170 modelos de enfermedad. Hoy el hidrógeno está a la vanguardia de la investigación científica y cada vez se está investigando más. Pero es algo que está ya muy estudiado y que tiene efectividad con muchísimas enfermedades. En el 2010 ya decían que no es una exageración decir el impacto del hidrógeno en medicina terapéutica y preventiva podría ser enorme en el futuro. Estos son estudios, hay varias publicaciones científicas que no es un estudio del hidrógeno, es una recopilación de varios estudios sobre los efectos terapéuticos del hidrógeno. Cambia fenotipos malignos en benignos, evita el crecimiento de los cambios morfológicos, evita la angiogénesis, eso es la metástasis. El 90% de las muertes por cáncer se producen por la metástasis y el hidrógeno la evita. Pero no solo el cáncer, la diabetes, incluso han hecho estudios antirresaca. Pero bueno, aquí os aseguro que mi hermano ha hecho un máster, y funciona. Rápida penetración en las acuaporinas. Las acuaporinas son los canales por donde entra el agua en la célula. No hace falta, o sea, hasta se ha estudiado como el hidrógeno, el agua con hidrógeno penetra mucho mejor. Pero no hace falta que lo estudiéis, es que eso es algo que se nota. Ahora después os invito a que vengáis y probéis el agua con hidrógeno. Y una de las pruebas que hacemos es el agua con hidrógeno y la misma sin hidrógeno. Y es algo, vamos, se nota solamente bebiendo el agua. Protección de la retina. Al poco de estar con el hidrógeno, un señor me llama y me dice: Pablo, me he quitado las gafas en 15 días. Y ahí había visto esto, pero empecé a estudiar. Encontré artículos que hablaban de la degeneración macular. La mácula de la retina es lo que está ahí detrás. Los médicos ahí no saben qué hacer. Hay dos tipos, la húmeda y la seca. La seca, el 80% de la gente se queda ciega y no hay nada que hacer, porque ahí dentro no pueden meter mano. ¿Sabéis por qué está causada la degeneración macular? Por la oxidación de la mácula de la retina. Muchísima gente ha empezado a mejorar. Hay una doctora endocrinóloga en Barcelona, bueno, tenía migrañas, le desaparecieron, lo notó la energía, descansa mejor, que eso también es algo generalizado, porque evita la oxidación cerebral y la estructura pequeñita del agua hace que limpiemos el cerebro mucho mejor por la noche, se descansa mejor. La madre con 82 años con reflujo gástrico no quería dar inhibidor de la bomba de protones, que te quita la acidez, claro, no tienes el reflujo ácido, pero te fastidia las digestiones. Desde que está con el agua, solucionado. Pero es que esta mujer desde jovencita fue perdiendo visión, tenía un 40% de visión. A los 2 meses me llama y me dice: Pablo, he ido al oftalmólogo, dice, he pasado del 40 al 60% de visión. Se gastaba 1.000 euros cada 3 meses en productos de una oftalmóloga alemana para no empeorar, desde hacía un montón de tiempo. Y milagros de esos, así. Antialergia, antiaterosclerosis, neurodegenerativos, en hemodiálisis y enfermedades renales. Bueno, ya os he contado unos casos de todo esto. Esto es una recopilación que hizo la Universidad de México sobre 55 estudios sobre los efectos terapéuticos del hidrógeno. Dice: se han demostrado las propiedades antioxidantes y citoprotectoras, protectoras de la célula del hidrógeno gaseoso, que lo puedes tomar inspirado, o disuelto en soluciones acuosas en varios modelos experimentales. Alzheimer y Parkinson. Reacciones de hipersensibilidad, rechazo a otra planta, aterosclerosis, daño hepático, renal, intestinal, pulmonar, cardíaco. ¿Sabéis cuál sigue siendo la principal causa de muerte? Antes que el cáncer y antes que ninguna otra cosa. Un señor en Zaragoza, en Barcelona, 56 años, pues hace 7 años le dio un infarto. Y un infarto de los gordos. Tenía la eyección del corazón al 34%. Este señor se levantaba, caminaba 20 metros y se tenía que parar a descansar. Después de comer me decía: Pablo, es que yo me tenía que quedar tirado en el sofá, dice, porque es que mira que tenía cosas que hacer, dice, pero es que no me daba, es que no podía. En mes y medio, unos análisis le pasó la eyección del corazón del 34 al 46%. Y ahora hace una vida normal. Con un infarto de hace 7 años, que no es un recién infartado. Ves estudios que te dicen con los efectos que tiene como para la recuperación de modelos de infarto en ratas. Claro, a la gente no le puedes crear un infarto para ver cómo funciona el hidrógeno. Pero cuando llevas tanto tiempo con esto, pues tienes esos casos. Y estamos hablando de un infarto de hace 7 años. Y la historia no es lo que hace cuando te ha dado el infarto. La historia es para evitar
eso. Bueno, cardíaco, neuronal, cognitivo, la columna vertebral y en pacientes con diabetes y con síndrome metabólico. Y la lista sigue y sigue y sigue. Hay un estudio de enero del 2016 que está dirigido por Orgánico. Esto no es un estudio, esto es una recopilación de 338 referencias sobre los efectos terapéuticos del hidrógeno. Y te habla de la seguridad del hidrógeno, que el hidrógeno es totalmente inocuo. Este señor es presidente del Instituto de Medicina Molecular en California, nominado al Nobel. Que a veces la gente te dice, ay, pues le voy a preguntar a mi médico a ver qué me dice del hidrógeno. Digo, pues mira, seguramente tu médico ni habrá oído hablar del hidrógeno. Lo más fácil es que te diga que eso es una tontería, y lo que deberían hacer es decir, ay, pues no lo conozco, pues voy a estudiarlo, cosa que normalmente no pasa. Pues tú dices, ¿vas a consultar con tu médico? Pues aquí tienes un tío que está nominado al Nobel, y este es médico, y este se dedica a investigar el hidrógeno. Hay un vídeo donde este señor está haciendo charlas sobre los efectos terapéuticos del hidrógeno, hace un año en Estados Unidos. Yo llevo 4 años aquí en España divulgando el tema del hidrógeno. Y está hablando de todas las propiedades que tiene el hidrógeno. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A tu médico, que no tendrá ni idea, o a este tío? Pues esto ha recopilado a todas estas en varias universidades en Estados Unidos, Japón, sobre los efectos terapéuticos del hidrógeno, en enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, neuromusculares y sobre todo el hidrógeno en los tejidos reproductivos, en el embarazo, en el desarrollo neonatal y en recién nacidos. Cada vez hay más problemas de fertilidad. La oxidación afecta a todos los sistemas, incluidos los órganos reproductivos. La gente, bueno, las parejas que quieren quedarse en estado, un tratamiento de fertilidad te vale un dineral. Un tratamiento de media hora con hidrógeno aumenta un 40% la movilidad del esperma. Yo he tenido varios casos, porque cuando hablas de estas cosas, entenderás. Yo tengo 2 casos de chicas que han perdido el bebé poco antes de salir de cuentas por un ictus. Por un ictus el bebé. Aquí te está hablando de los efectos que tiene protectores el hidrógeno, sobre todo en el feto. Esta es la mejor agua que le puedes dar a tu hijo. Las embarazadas que se han decidido por esto, bueno, en un piscinón, ni una estría y el niño perfecto. Entre ellos mi sobrina, que es una niña del hidrógeno, desde estar ahí dentro tomando hidrógeno. La mejor agua para una embarazada. Lo que pasa es que las embarazadas pues son muy reacias a tomar nada que no conocen. Pues ya hay estudios que te demuestran la efectividad del hidrógeno, sobre todo para proteger, y esto es algo necesario. Y la historia de esto es eso. Si nosotros lo necesitamos, cuando erais pequeños teníais amigos que tuvieran en el colegio alergia, dermatitis, intolerancia, diabetes. Eso antes no existía. Hoy, así. Una señora en Bilbao me contó que una amiga suya, la nieta había nacido con cáncer de colon. Recién nacidos con cáncer de colon. Y eso está pasando. En Castellón, una señora me contaba que un vecino suyo, 26 años, está estudiando en la universidad, le han diagnosticado Parkinson. Con 26 años. El Parkinson ya no está ocurriendo a los 70, ni a los 50, ni a los 40. Y eso pasa. Todo esto son estudios que se han hecho de simposios en Japón sobre el tema del agua enriquecida con hidrógeno, deportistas bebiendo agua normal y agua enriquecida con hidrógeno, como en todos los casos baja el nivel de oxidación. Un paciente con diabetes, esto viene con el tema del agua alcalina y el agua hidrogenada. El agua alcalina mete hidrógeno en el agua, pero de una forma muy débil y en muy poca cantidad. Esto es la evolución de los ionizadores, del agua alcalina, el agua ionizada, el agua Kangen, todo eso. Esto es un paciente con diabetes que se le dio 300 mililitros 7 días al día. O sea, tan poca cantidad de agua en tan poco tiempo. El agua alcalina no tuvo ningún efecto sobre la diabetes. El agua hidrogenada sí, cuando hay un montón de estudios que demuestran la efectividad del agua alcalina sobre la diabetes. No es un tema de la alcalinidad, es un tema del hidrógeno como antioxidante. Eso es un poco una explicación, pero bueno, si queréis luego os puedo hacer la explicación, pero el tema del agua alcalina no es la alcalinidad.
Y hay mucha gente que está con el concepto de la alcalinidad. No es que no sea, pero no es exactamente así, porque muchas veces se dicen cosas que no son. No es lo mismo alcalino que alcalinizante, ni ácido que acidificante. No es que lo alcalino alcalinice y lo ácido acidifique. La inmensa mayoría de frutas y verduras son ácidas y alcalinizan. ¿Por qué? Porque tienen vitaminas, enzimas, antioxidantes. Cuando nos oxidamos nos degradamos y cuando nos degradamos nos acidificamos. Es así de sencillo. No es un tema en sí de alcalinidad. Hay sitios en el cuerpo que necesitas alcalinidad y otros que necesitas acidez. En el estómago, en el sistema digestivo necesitas ácido, necesitas acidez y de hecho cuando estás bien son ácidos para matar las bacterias. Entonces no es que, es que lo alcalino, no. Una cosa es alcalino y otra cosa es alcalinizante. Entonces el tema del agua alcalina no es que sea la alcalinidad. Los ionizadores meten hidrógeno en el agua. Ahora hay tecnologías que meten hidrógeno de una forma muchísimo más potente, en mucha más cantidad, y no generan un agua alcalina, porque beber un agua alcalina por los hidroxilos, que es lo que sube la alcalinidad, tiene unos efectos contraproducentes para la salud. Yo descubrí los alcalinizadores hace años y me puse a investigarlos. Y yo busco lo bueno y lo malo. Y cuando empecé a buscar lo malo lo encontré. De hecho, el gobierno japonés limitó el pH del agua para beber a 9,5, cuando estas máquinas te hacen 10, 11 y 12. ¿Por qué? Porque tienen unos efectos contraproducentes para la salud. Y ahora ya se ha visto que lo que tiene el efecto terapéutico potente es el hidrógeno. No es un tema de alcalinidad, es un tema de oxidación. Un caso de hepatitis C, hubo un cambio sorprendente de nivel de virus, se redujo de 9,1 a la línea base a menos de 0,5 en solo 3 meses. Casos de dermatitis del 6 de julio al 13 de julio, de aquí estamos hablando en 7 días, recuperaciones. Esto es un doctor japonés que fue de los primeros que empezó a tratar con agua enriquecida con hidrógeno y no tenía la potencia que tienen ahora esta tecnología. 53 años con gangrena causada por diabetes, le iban a cortar la pierna por debajo de la rodilla, en 4 meses y en 9 meses, con agua. Hepatitis C, en un año recupera las funciones hepáticas, con 70 años. 44 años con una colitis ulcerosa, dice, lleva una vida normal gracias a una completa recuperación de una enfermedad incurable. Dermatitis, en 4 meses. Otra gangrena por diabetes en 7 meses. Los animales también se oxidan. Esto es un doctor japonés que trata con agua enriquecida con hidrógeno a los animales. Pues una dermatitis en la pata, una inflamación del oído, el gato es alucinante, con una dermatitis en los ojos, se había tratado con medicaciones, pero incluso no mejoraba en 4 semanas. Los animales, bueno, los gatos, los perros, el pelo les cambia espectacular. Alvarito, más de 2 años y medio con dermatitis, en 3 meses bebiendo agua. Este es un señor de un caso con una psoriasis. Pero quería enseñaros un caso para que veáis lo que es capaz de hacer el hidrógeno.